Uno de los misterios más insondables de la historia humana es sin duda el de determinar cuál es el origen de la vida en nuestro planeta. Para dilucidar este enigma, este misterio, se han arbitrado multitud de hipótesis, de teorías, pero quizás la que tiene más predicamento es la que se conoce con el nombre de panspermia, que viene a significar que la vida existe en todo el universo y que mediante una serie de cuerpos celestes como asteroides, cometas, polvo estelar, planetoides, etc., los microorganismos pueden viajar por el espacio y trasladarse a otros mundos. Una teoría de la panspermia accidental. Pero junto con esto también existe una teoría que gana cada vez más predicamento en los foros científicos, que habla de la panspermia dirigida. Esta hipótesis viene a afirmar que la vida en nuestro planeta, que el origen de la especie humana es extraterrestre. También hay quien dice que esta panspermia pudo ser de manera accidental, en el sentido de que naves interplanetarias dejaron caer aquí como por accidente una cierta basura, unos microorganismos que iban adheridos a esas naves espaciales. Pero bueno, lo que tiene más predicamento hoy en día es afirmar que la panspermia fue dirigida por entidades no humanas, por seres extraterrestres. Es aventurado argumentar hipótesis sobre el origen de la especie humana sobre este planeta, pero lo que sí se puede determinar de manera más o menos científica es descubrir el origen del ser humano tal y como es hoy. Porque es de suponer que el ser humano no ha estado nunca sometida a las mismas circunstancias ni a las mismas características biológicas que tenemos en la actualidad. En último término, el mejor método para investigar el origen del ser humano en su conformación actual es estudiar su ADN, su código genético, su genoma, porque sin duda ahí estarán las claves que nos pueden hacer descubrir nuestro origen. En el año 2012, los investigadores Robert Gifford y John Coffin estaban trabajando en un proyecto de terapia génica con el fin de quitarle la parte patógena a un virus y añadirle un código genético para después inyectarlo en un paciente y curar una enfermedad. Pero mientras trabajaban en este proyecto, se llevaron una sorpresa mayúscula, porque encontraron un extraño código numérico en el ADN. No podían creer lo que habían encontrado, pero se dieron cuenta de que el tipo de virus que provocaba el código numérico es un tipo de virus muy distinto al de la terapia génica que ellos usaban. Se trataba de un virus ARN con el que nunca habían trabajado antes. Dijeron textualmente lo siguiente: el ADN humano ha sido modificado hace 2 millones de años por un virus con el fin, atención, de desarrollar el cerebro de los homínidos. Y como no pudieron explicar el virus por medio de la teoría de la evolución, decidieron llamarlo la infección prehistórica. Este virus misterioso, que está fusionado con la especie humana, le llamaron Bornavirus. Con esto lo que se está afirmando es que había unos seres, unos homínidos, que sufrieron una modificación genética, al parecer por la introducción en este ADN de un virus que alteró el genoma humano. Según esta investigación, todos podríamos ser menos humanos de lo que pensamos, porque lo más relevante de este descubrimiento, de esta investigación, es que este código numérico que hay en el ADN humano cuenta con los criterios necesarios para ser considerado una señal inteligente, con sello de artificialidad que no tienen nada que ver con los procesos evolutivos. Estos investigadores llegaron a afirmar que hasta un 8% de nuestro genoma podría alojar material genético del virus. En un estudio paralelo, estos investigadores encontraron copias de un Bornavirus al menos en 4 áreas diferentes del genoma humano. Y también se ha encontrado este virus en otros mamíferos como las ovejas y los caballos.
Pero lo fascinante es que nosotros lo tenemos fusionado en nuestro código genético. Esta modificación se produjo de una manera intencionada y artificial para modificar nuestro ADN. En efecto, en la ciencia actual se sabe que mediante los virus se pueden modificar las cadenas de ADN, por lo que todo apunta a una manipulación genética realizada muy posiblemente por extraterrestres. Y esto se podría incluso relacionar con el famoso eslabón perdido del que hablaba Darwin en la cadena evolutiva. Estos descubrimientos del año 2012 fueron completados en el año siguiente por el matemático Vladimir Sherbak y el astrobiólogo Maskim Makukov, que retomaron el misterioso código numérico incrustado en el ADN humano y descubrieron que no era otra cosa que un algoritmo informático, como el de una computadora, un patrón lógico que no obedecía a nada natural y que necesariamente tenía que haber sido creado de forma artificial. Argumentaron también estos investigadores que el genoma humano presenta un orden minucioso y preciso en la asignación de los nucleótidos y aminoácidos del ADN. Así llegan a afirmar que las disposiciones simples del código revelan un conjunto de patrones aritméticos e ideográficos del lenguaje simbólico, y que son productos de una lógica precisa y de una computación no trivial, es decir, no azarosa, no casual. ¿Qué hace un algoritmo en el ADN humano? Pues cambiar resultados aleatoriamente o a placer de quien los programó, claro. Y eso es lo que el investigador Carlos Delfino, catedrático, ha llamado la gran intervención de la raza humana. Y lo que es más importante, parece ser que esta manipulación del ADN humano se hizo con la intención de realzar y subrayar la parte material sobre la parte espiritual, es decir, el cuerpo sobre el alma. Estos patrones algorítmicos que parecen hechos por una computadora vienen a ser como una firma inteligente, el sello de una civilización extraterrestre que nos precedió en muchos millones de años. La huella biológica en el genoma humano sería, por tanto, el legado de esta civilización remota de la Vía Láctea. Uno de los defensores de la teoría de la panspermia dirigida fue el Premio Nobel de Medicina del año 1962, Francis Crick, que se destacó por sus descubrimientos de la estructura del ADN humano. Este científico llega a afirmar que el ADN humano fue enviado a la Tierra por una civilización extraterrestre del otro lado del universo, que quizás se enfrentaba a un ocaso como resultado de la explosión de una supernova, por lo que buscó perpetuar su existencia y la esencia de la vida enviando bacterias hacia otras partes del universo, en una o varias naves espaciales cargadas con ADN. Y bueno, llegó a afirmar que una de estas naves cargadas de bacterias se estrelló en la Tierra. Junto al hecho de que este patrón algorítmico viene a ser como una firma, otro fenómeno muy importante es que eso que es Francis Crick llega a decir que tal vez el 97% de nuestro ADN es un ADN basura, en el sentido de que no sirve para la codificación de las proteínas, que quizás la función más importante del genoma. Pero, sin embargo, a pesar de que muchos científicos digan que en gran parte de nuestro ADN es basura, hay voces autorizadas que dicen que muy posiblemente
este ADN basura contenga mensajes grabados desde el inicio de la evolución. Es decir, información interactiva que ha sido grabada por nuestros diseñadores en espera de que en algún momento de la evolución logremos descodificarlos. En efecto, la ciencia moderna ha demostrado y ha experimentado que se pueden grabar mensajes en el ADN de cualquier organismo vivo, incluso bacterias. Porque el código genético es una correspondencia flexible entre codones y aminoácidos, y esta flexibilidad permite la modificación artificial del código. Pero, sin embargo, una vez que se ha fijado el código, este se puede mantener inmutable a través de escalas cosmológicas de tiempo, es decir, a través de periodos amplísimos de tiempo. De hecho, el ADN es la construcción más duradera que se conoce, y por eso pueden ser un contenedor excepcionalmente fiable para una firma inteligente. Sin embargo, su flexibilidad permite que el ADN pueda ser alterado o modificado por un programa informático de inteligencia artificial que se añada a nuestro ADN como medio de control. Como decíamos, se ha descubierto recientemente que el ADN es un fantástico medio de grabación de información. De hecho, alrededor de todo el mundo se están registrando patentes para usar el ADN como artefacto de grabación con la posibilidad de grabar enormes cantidades de información en él. Por ejemplo, los científicos han sido capaces de grabar 100 letras de canciones en el ADN de la bacteria coli, la responsable del cólera. Y la evidencia sugiere que la capacidad de almacenamiento es ilimitada, tal vez incluso suficiente como para grabar el conocimiento entero de una civilización. Se ha llegado a decir que si almacenáramos toda la información de Internet en ADN, cabría en una caja de zapatos. El caso es que, concluyendo este apartado, estas investigaciones y descubrimientos, estos experimentos, parecen dar la razón a las menciones que se hacen en culturas antiguas, en su mitología, sobre la manipulación artificial del hombre primitivo por los dioses, por los gigantes. En pocas palabras, la ciencia contemporánea solamente está corroborando lo que el conocimiento mitológico nos ha estado contando desde que se descubrieron, y lo que siempre se consideró como simple mitología. Este hecho científico totalmente demostrado de que nuestro ADN fue manipulado en una antigüedad más o menos remota, nos lleva a plantearnos la pregunta de si existió realmente una pareja primordial, de la cual somos todos descendientes. En fin, se trata de indagar sobre la existencia real o no de Adán y Eva. Vamos a ver. Se produjo el hecho evidente de una manipulación del ADN. ¿Y esto cómo se hizo? ¿A una escala masiva? No. Lo normal es que esta manipulación, por las entidades que fueran, se hicieran en una pareja. Solamente en un individuo no puede ser, porque tiene que haber una reproducción, tiene que haber una procreación, y eso supone que hay un macho y una hembra que comparten los mismos cromosomas y así pueden tener una relación y pueden tener una descendencia. Entonces, esta teoría de la manipulación genética nos remite a la pareja primordial, de si existió o no tal cosa. Asimismo, en el caso de que esa manipulación genética se hiciera a una pareja primordial, esto nos pondría también en el camino de reflexionar sobre si esta manipulación genética tuvo algo que ver con el pecado original, en el caso de que existiera esa pareja primordial, Adán y Eva. Es un hecho importante el de remitirnos a esta pareja primordial, porque en el caso de que un individuo hubiera tenido esa manipulación, hubiera sido manipulado artificialmente, porque ya hemos demostrado que no es un accidente, una mutación que se produce por unas circunstancias misteriosas. Esa persona, sea macho o hembra, no podía cruzarse con miembros de otra especie, porque ese cruzamiento produce seres estériles. Todas las hibridaciones producen esterilidad. También es básicamente imposible que en un mismo espacio, en el mismo tiempo,
haya una mutación accidental de un macho y de una hembra y que se encuentren y tengan una descendencia. Eso es totalmente absurdo. Bueno, entonces vamos primero a intentar demostrar que existió esta pareja primordial. Es un debate científico que siempre está de actualidad y al que nunca se le ve un final. ¿Existieron realmente Adán y Eva? ¿Es demostrable científicamente que la humanidad proviene de una pareja primordial o que, por el contrario, es el resultado de un largo proceso evolutivo según la teoría darwinista? La historia que se nos cuenta en el Génesis sobre Adán y Eva en el paraíso y su corrupción mediante el pecado original, ¿es un mito o por el contrario es una realidad que se puede demostrar por la ciencia? La teoría neodarwinista sostiene que los grandes primates se habrían transformado gradualmente en humanos y, al término de un número indefinido de generaciones, esos cambios mínimos habrían conducido a un cambio de especie que habría llevado a algunos seres a dejar de ser monos para convertirse en humanos, el paso del homínido al humano. Sin embargo, la genética demuestra claramente que los chimpancés y los humanos no comparten un ancestro común. Hay muchas diferencias en su ADN que socavan completamente la posibilidad de ascendencia compartida hace tan solo unos pocos millones de años. Los simios tienen 48 cromosomas y nosotros solamente 46. Por lo que resulta extraño que la evolución pase por reducir la información genética de un ser vivo, y es más extraño que, a diferencia de nuestros antepasados, los cromosomas 2 y 3 los tenemos fusionados, unión que no se encuentra en nuestros antepasados y que puede ser el gran salto que diferenció al Homo sapiens del resto. Pero una unión entre cromosomas no es algo que la naturaleza utilice como recurso evolutivo. De hecho, es bastante antinatural. La clave está en el paso de una especie a otra. ¿Cómo puede un conjunto de cromosomas transformarse en otro? ¿Puede descartarse el paso de una especie a otra, que es uno de los principios de la teoría de la evolución? La realidad es que no se puede explicar cómo ocurre, pero tampoco hay razones para considerarlo como un fenómeno imposible. Frente a la teoría de la evolución tenemos la hipótesis de la Eva mitocondrial, que se debe a los trabajos fundamentalmente de la doctora Georgia Purdom, quien posee un doctorado en genética molecular por la Universidad Estatal de Ohio y ha publicado muchos artículos en diversas revistas científicas. Fue profesora de biología y ahora es portavoz investigadora para el Ministerio de Apologética, Respuestas en Génesis. En sus siglas es AIG. La doctora Purdom realizó un documental en el que explica que los hallazgos modernos en el campo de la genética confirman las enseñanzas de la Biblia de que todos los humanos descienden de una pareja original creada por Dios. Su último trabajo, titulado La genética de Adán y Eva, examina el relato del Génesis de los orígenes de la humanidad desde el punto de vista de la genética. Purdom afirma que la existencia histórica de Adán y Eva es imprescindible para una correcta comprensión del Evangelio. Purdom luego detalla algunos hallazgos genéticos recientes que apoyan el relato de la creación de la Biblia. Según sus palabras, una de las evidencias genéticas más convincentes para una pareja humana original creada por Dios es la investigación del ADN mitocondrial realizado por el genetista de la creación, el Dr. Nathaniel Jensen. Según las investigaciones de este científico, una comparación del ADN mitocondrial de distintas etnias de diversas regiones sugiere que todas las secuencias de este ADN tienen envoltura molecular en una secuencia ancestral común. Asumiendo que el genoma mitocondrial solo se puede obtener de la madre, estos hallazgos implicarían que todos los seres humanos tienen una ascendente femenina común por vía puramente materna, cuando ya habían existido los primeros y más primitivos Homo sapiens, tales como el Homo sapiens y Daltu. Hasta ahora,
diversos estudios indicaban que el ancestro femenino común más reciente de Homo sapiens, la Eva mitocondrial, surgió en el planeta mucho antes que el cromosoma Y de Adán. Sin embargo, dos nuevos trabajos llegan a la conclusión de que el cromosoma Y humano surgió hace entre 120.000 y 156.000 años, en un tiempo cercano al femenino, de hace entre 99.000 y 148.000 años. A la vista de estos hallazgos, de estos descubrimientos científicos amparados en pruebas y en estudios, pues cada vez cabe tener menos reticencias sobre la existencia de una pareja primordial, Adán y Eva, que ya empieza a ser cada vez más aceptada en los foros científicos. Pero desde luego, lo que no está claro en absoluto y lo que es bastante difícil de determinar es quién manipuló nuestro ADN y para qué. Bueno, ya hemos visto que un objetivo pudo ser producir en los homínidos, de aquel entonces, más o menos humanos, un mayor desarrollo del cerebro. Y también produjo, puede que como efecto colateral o como efecto buscado, una caída en la espiritualidad, una mayor tendencia al mal, al materialismo, una mayor dificultad a la hora de abrirse a la trascendencia divina. La teoría quizás más conocida sobre quién o quiénes pudieron manipular nuestro ADN es la llamada creacionismo alienígena, que se debe al investigador Zecharia Sitchin. Un investigador que publicó una decena de libros conocidos como Crónicas de la Tierra, a partir de los años 1970. En ellos, supuestamente quedaban traducidas tablas sumerias de escritura cuneiforme y textos bíblicos en su escritura original. En el libro El 12 planeta, Nibiru, narra la llegada de los Anunnakis a la Tierra procedente de un supuesto planeta llamado Nibiru, hace unos 450.000 años. Eran seres altos de unos 3 metros de altura, de piel blanca, cabellos largos y barba, quienes se habrían asentado en Mesopotamia y que por ingeniería genética aceleraron la evolución de Neandertal a Homo sapiens, aportando su propia genética, por la necesidad de tener trabajadores esclavos. Según los escritos de Sitchin, la tecnología y el poder de los Anunnakis aún no habría sido superada, planteando que podrían efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace 450.000 años, y que su actividad habría dejado sus rastros en toda la Tierra con tecnología aún desconocida, por ejemplo en la construcción de las pirámides, en el círculo megalítico de Stonehenge, en el puerto espacial de Baalbek, en las líneas de Nazca y Machu Picchu, etc. Las suposiciones de Sitchin han sido descartadas por una inmensa mayoría de científicos que están en desacuerdo con su traducción de textos antiguos. Dicen que se la inventa en muchos casos. Sitchin viene a decir que los Anunnakis llegaron a la Tierra con el fin de explotar las minas. Parece que en su planeta había un problema en la atmósfera y necesitaban minerales, especialmente el oro. Entonces, aprovechando un momento en el que Nibiru se aproxima más a la Tierra, la órbita de Nibiru tarda 3.600 años, vinieron aquí. Pero como los dioses no querían trabajar en un trabajo tan desagradable, le dijeron a los Anunnakis, que estaban un escalón por debajo, que lo hicieran. Los Anunnakis se rebelaron, dijeron que de eso nada, que no querían, que era muy duro, entonces crearon una raza inferior, crearon a los humanos, aceleraron su evolución de alguna manera para que fueran ellos los esclavos trabajadores en las minas. Eso es lo que viene a decir la teoría de Sitchin. Pues claro, también esos esclavos, pues el problema era que no se podían reproducir porque eran híbridos. Cualquier ser híbrido es estéril, no se puede reproducir. Por la mamula, el cruce entre el caballo y el asno, por ejemplo. Entonces, bueno, pues al final consiguieron hacer una pareja primordial. Dicen que fue Adán y Eva, que fueron los primeros que se pudieron reproducir. Y por eso descubrieron que estaban desnudos, y bueno, y a raíz de ahí empieza la descendencia conocida, bíblica, etc. Teorías un poco fantasiosas, poco novelescas, por no decir muy novelescas, pero bueno, es una teoría que circula mucho por los foros estos, ¿no? Bueno, el caso es que la caída de Adán y Eva produjo un vuelco total en la naturaleza humana, que desde entonces se hizo corruptible.
Entonces el caso es que parece que desde esta manipulación genética hay en la esencia humana, en nuestra naturaleza, una inclinación al mal. Como se dice en el libro de Génesis, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4, 10, 11. Con esas palabras maldijo Yahvé a Caín después de que éste asesinara a Abel, su hermano, en lo que fue la segunda maldición de Dios pronunciada en el Edén, después de la condenación a toda la especie humana en las personas de Adán y Eva. Realmente tremendo que el primer ser humano nacido fuera el primer asesino, inaugurándose de este modo tan temprano la terrible historia de violencia de la especie humana. ¿Qué fue lo que llevó al ser humano a convertirse en homicida cuando todavía no habíamos alboreado como especie? Según el relato bíblico, da a entender que es la envidia, los celos, pero hay bastantes interpretaciones que van más allá a la hora de explicar el instinto asesino del primer humano nacido en este planeta. Fenómeno que viene a ser como que se justifica por una pulsión destructiva que anida en nuestro mismo genoma. En una de las leyendas de los judíos se afirma que Caín es el vástago de la fornicación entre Eva y Satanás. Nada menos que eso. Vaya, vaya. Satanás, que también es el ángel Samael y la serpiente en el jardín del Edén. Lo que equivale a decir que Adán no era el progenitor verdadero de Caín. Comentaristas como Tertuliano también parecen estar de acuerdo con el hecho de que Caín era hijo del diablo o de algún ángel caído, por lo que era mitad humano y mitad demonio, un Nephilim, como se les conoce en la Biblia. El sentido profundo de la historia de Caín y Abel es el de ser una ilustración de que desde su mismo origen hay algo maligno en la especie humana, aun así como un fallo estructural en su ADN que le impulsa hacia el mal y el delito. La historia de Caín, además, destaca un segundo hecho, que se refiere a la famosa marca que Yahvé le puso con el fin de que la gente, al verle, no le asesinara y así pudiera seguir su vida de desterrado. ¿Cómo era esa marca? Evidentemente es imposible saberlo, aunque hay fuentes que indican que ese distintivo era una tez más oscura de lo normal. Sea como fuere, he aquí que desde el comienzo de la historia tenemos a un asesino que engendró una estirpe maldita, marcada, malvada, con pulsiones criminales que se atribuyen a la influencia de espíritus demoníacos. Una estirpe en contubernio con los ángeles caídos, o que simplemente son directamente espíritus demoníacos. Protagonista en la historia humana de incontables horrores, de innumerables crímenes, de infinidad de delitos, de Himalayas de tragedias. En efecto, esa caída convirtió el paraíso adámico en un infierno, a Adán y Eva en seres caídos en desgracia, que transmitieron a toda la especie humana la lacra de un pecado original que nos impulsa a la maldad, a la corrupción, a la muerte, al pecado. Y es por eso por lo que todos nacemos con el pecado original, porque nacemos con el ADN manipulado a la baja, degradado, corrompido. ¿Quién es el más interesado en la caída del hombre? ¿A quién beneficia? ¿No estará interesado maligno en robarnos el alma, en degradar nuestra dimensión espiritual? Esta hipótesis alcanza su momento más determinante cuando afirma que el propósito real de esta intervención en nuestro genoma era evitar la encarnación de Jesús, pues un ser divino no podía encarnarse en un ADN corrupto que indulta al mal, a la corrupción, al pecado. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Pues que surgió María, cuya Inmaculada Concepción se puede explicar alegando que su ADN era puro, sin mácula. Hallelujah, hallelujah.
Y esta estirpe cainita, consecuencia del pecado original, es la que hoy está intentando instaurar en el mundo una dictadura luciferina donde se quiere esclavizar al hombre, robarle el alma para entregársela a Satanás. Esta estirpe cainita, maléfica, diabólica, es la que ha creado la Agenda 2030 y que quiere impulsar de manera acelerada el transhumanismo, que consiste en la fusión del ser humano con la inteligencia artificial, cuyo horizonte final es ni más ni menos que robar el alma al ser humano para así extirpar de su naturaleza el sentido de la trascendencia y esclavizarlo al materialismo craso, entregándolo a las garras de Satanás. Estamos asistiendo, pues, a la segunda metamorfosis luciferina de la naturaleza humana, promovida por una mafia satánica que no es sino una banda al servicio de unas entidades oscuras que están por encima de nuestro plano dimensional y que pueden ser de la misma naturaleza que las entidades que modificaron nuestro genoma en los albores de nuestra historia. Ante nuestros ojos se está desarrollando, pues, la batalla final entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y el diablo. Batalla que sólo puede tener un desenlace, porque ¿quién como Dios?